Hola, soy Angélica María Gómez y les doy la bienvenida a Urbana TV, donde la sostenibilidad también tiene un espacio. Y por eso, precisamente, hoy nos acompaña Dania Heredia. Ella es abogada y vicepresidenta de Asuntos Corporativos para la región Sur, Centroamérica y Caribe de Cemex. Esta es una empresa que de hecho se unió al grupo de pioneros de Sostenido de Camacol, esta plataforma de sostenibilidad. Bienvenida, Dania. Muchas gracias, Angélica, y a todo el equipo de Camacol por la invitación. Muy honrado de estar aquí presentes. Empecemos entonces justamente por ahí. ¿Qué es Sostenido y por qué decidió Cemex unirse a esta iniciativa? Mira, nosotros pensamos que a nivel de promover todo el tema de sostenibilidad y más vinculado con construcción, es muy importante crear estos espacios de colectividad que sirvan para llevar esa conciencia en conjunto de lo que estamos haciendo como sector privado, como gremios, empresas, en cuanto a promover una construcción sostenible. Y esa es una de las razones por las cuales decidimos unirnos como pioneros en la plataforma, precisamente para empezar a mostrar lo que de manera individual hemos iniciado con todo el tema de la construcción sostenible y que puede ser también compartido a nivel de otros esfuerzos en la misma dirección que están llevando, en este caso, Camacol, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y otras empresas que han decidido ser pioneras también. Veo que destacas el tema de la colectividad. ¿Cómo esos esfuerzos individuales pueden potenciarse mediante la colectividad? Sí, me encanta esa pregunta. Yo siempre digo que en materia de sostenibilidad no hay competidores, no somos competidores, porque al final se trata de desarrollar o de hacer un mejor planeta y sobre todo de dejar en mejores condiciones lo que hemos recibido, sobre todo para garantizar a las generaciones futuras poder continuar con la labor que cada una de nuestras empresas está realizando y eso es una huella que no se hace de forma individual. Yo digo que la inteligencia hoy día ya no es individual, es una inteligencia colectiva, lo que nos debe mover a seguir empujando estos esfuerzos. En materia de sostenibilidad es muchísimo lo que hay que hacer. Muchas veces uno siente que los esfuerzos son pocos, pero más que albergar ese pensamiento, lo más importante es unirnos y cada quien dentro de su ámbito de acción, dentro de su radio de actuación, uniendo cada uno de esos esfuerzos, pues podemos lograr seguir moviendo las metas en cuanto a los objetivos de sostenibilidad que nos hemos pautado. Voy a irme por ese final de la respuesta y es, ustedes tienen unas metas, se plantean entrar a este grupo para poderlas cumplir. ¿Cómo les sirve a Cemex toda esa unión, esa mezcla de fuerzas justamente para llegar a esa meta? Sí, mira, lo primero es que hay que identificar una estrategia clara en cuanto a qué queremos. Cemex ha sido muy vocal en cuanto a comunicar sus compromisos de reducción a nivel de gases de efecto invernadero y de emisiones, con unas metas claras al 2030 y al 2050. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer porque nos lleva a un plano de tener que medirnos, nosotros mismos tener que monitorear lo que queremos, cómo vamos y sobre todo las inversiones que hay que hacer. Pero adicional a ese ejercicio interno, hay una dinámica externa que es sumamente importante y es todo el tema del ecosistema a nivel de regulación, de leyes, de proyectos, de cómo nos necesitamos unos de otros para poder alcanzar esas metas, porque solo no vamos a poder. Y eso implica tecnología, eso implica innovación, eso implica financiamientos, implica incentivos, implica un marco regulatorio que promueva el desarrollo de proyectos que sean financieramente también rentables. Yo pienso que es muy importante tratar de no romantizar la sostenibilidad.
Cuando hablamos de sostenibilidad, de construcción sostenible, no nos podemos quedar en el plano de que es solo lo verde, ¿no? Sino que hay otras metas más allá de hablar de lo bonito que es la sostenibilidad, que implica una serie de desafíos que tenemos que sortear. Y uno de esos desafíos es precisamente cómo podemos aportar valor a nuestros inversores, a nuestros accionistas, a nuestros grupos de interés, que sea financieramente también rentable y viable para la organización y para los consumidores. Quiero irme a este lado de los mitos. Vas a preguntar cuál es el mayor mito sobre construcción sostenible, pero quiero añadirle algo y es ¿cómo balancean ustedes esta contradicción entre, por un lado, el mito de que lo sostenible es solo lo verde y la naturaleza linda, perfecta, y por el otro lado, que las empresas que buscan la rentabilidad para sus socios están por el camino equivocado? Ciertamente es eso. En esta hoja de ruta, nosotros hemos identificado primero el desafío de seguir educando a nuestros consumidores en cuanto a que sí es posible la producción de productos sostenibles que no necesariamente implican más costo para ellos. Y esto se logra en plataformas como Sostenido, donde se puedan consultar, vamos a decir, de manera ecosistémica, cuáles son esos productos que ayudan o que las empresas están desarrollando que tienen ese matiz de sostenibilidad y que implica un conocimiento un poquito más a fondo de lo que usualmente como consumidor nosotros entendemos. En nuestra industria, cuando hablamos de un cemento verde o un cemento sostenible, tiene una serie de componentes que van más allá de lo verde. Es el uso de energías renovables, es el uso de materias primas alternativas, es el uso de residuos en sustitución de combustibles convencionales como el carbón, como el coque, es la reducción del factor clinker, si ya nos metemos a términos un poquito más técnicos. Entonces sí, a nivel del consumidor y de comunicaciones tenemos ese desafío de transmitir cómo los productos que nosotros sacamos al mercado son sostenibles, pero de una manera mucho más llana y mucho más entendible, y que no necesariamente es un producto que es más caro que el resto de los competidores. Ahora bien, hay una realidad y es que todavía el consumidor muchas veces sigue tomando decisiones de compra sobre la base del aspecto económico, no necesariamente enfocado o movido por atributos de sostenibilidad. Hablando de esos productos, ustedes tienen una cosa que a la gente puede sonarle como extraña, que es el cemento verde. Vertua. Ajá. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo explican a la ciudadanía? Sí, bueno, precisamente Vertua es, como dirían los abogados, es una marca de fantasía. Por eso es un poco difícil poder entenderlo, cómo esa marca Vertua, que incluso no te dice nada verde o de sostenibilidad, está relacionado con la producción de un cemento sostenible. Bueno, ¿cuál es el mensaje para quienes construyen? ¿Por qué usar esos materiales con atributos de sostenibilidad? Un aspecto sumamente importante en toda esta discusión es el tema de resiliencia, que muchas veces yo pienso que no se entiende en su máxima dimensión. Todo lo que vemos en el día a día, estas lluvias intempestivas, las inundaciones, las afectaciones que tienen las ciudades, nos dicen que es necesario repensar la forma como estamos construyendo, el tipo de materiales que estamos utilizando. Por ejemplo, el uso del concreto, vamos a decir, en aplicaciones o en soluciones que no han sido convencionales a través del tiempo, hoy día nos hace repensar que quizás una carretera o una calle de concreto
aporta un mayor grado de resiliencia de cómo históricamente se ha construido, porque es mucho más resistente a los efectos que está produciendo el cambio climático. Ahí me surge una duda y es cómo es trabajar con cemento, que es un elemento que usualmente la gente lo rechaza y dice, no, es o cemento o naturaleza, y ustedes están mezclando más cosas. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, es una pregunta súper interesante porque yo siempre digo que el ciudadano de a pie puede catalogar la industria de cemento como contaminante como resultado de que no conoce cómo ha evolucionado la industria de cemento. Por ejemplo, nosotros que somos una empresa multinacional, tenemos compromisos de reducción de nuestra huella ambiental y compromisos de estrategia de sostenibilidad que, como te comentaba, son públicos y se van monitoreando, incluso a nivel de la bolsa de valores. Eso nos hace o nos ha hecho repensar en la forma como operamos. E históricamente, la forma de hacer cemento ha ido evolucionando. Ha evolucionado con innovación, ha evolucionado con tecnología, ha evolucionado con la necesidad de medir nuestras emisiones, no solamente medirlas de manera interna, sino que tengamos que transparentarla a nivel de reguladores, de auditores, que puedan certificar que estamos operando bajo el límite o en el límite que establece la ley, o incluso adoptando estándares por debajo de lo que establece la ley. ¿Cuál es el mensaje para esas industrias, esas empresas que aún no se han unido a Sostenido? Que se unan. Sí, es sumamente importante, como decía, en la colectividad está nuestra fortaleza y no tener miedo. Se empiezan con muchos desafíos. Todo esto implica también una gran concientización desde las altas cabezas de la empresa para que esto se pueda permear como una conciencia o más bien como una forma de hacer negocios consciente en cuanto a que la sostenibilidad es importante, por la huella que queremos dejar de asegurarle a las generaciones futuras la continuidad del negocio. Otra cosa sumamente importante a nivel de mover la conciencia a aquellas empresas que todavía no se han unido es la importancia de la autorregulación. Cuando nos autorregulamos como empresa, podemos hacer un ejercicio mucho más prudente, mucho más pausado, identificar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los recursos que necesitamos para empezar a adoptar ciertas estrategias de sostenibilidad antes de que sea impuesta por el regulador. Ya cuando llega a ser impuesta, pues puede ser que el camino sea un poco más traumático, sea más costoso, incluso sea más difícil tratar de incorporarlo a nivel de conciencia a lo interno de nuestras empresas. Claro, eso último me parece interesante y es como ganarle, digamos, la carrera, ¿no?, al regulador y tener una ventaja que les permita luego pues, ajustarse más fácil a lo que determina el país. Sin duda, sin duda. Eso por una parte, y por la otra parte, las generaciones futuras. Yo tengo una hija de 17 años que toma sus decisiones de consumo sobre la base de criterios de sostenibilidad. Y no se lo he impuesto yo. Quizás ella me habrá oído y habrá leído entrevistas y demás, pero es algo como que viene ya en el ADN de las generaciones que van creciendo. Claro, vámonos justamente a ese ámbito del hogar, Dania. ¿Cómo podemos ser más sostenibles en nuestra casa? ¿Cuáles son esos tips? Mira, lo primero es la conciencia. Si todos en esta sala nos ponemos a pensar qué hemos hecho desde que nos levantamos esta mañana hasta que nos vamos a acostar, hemos dejado una huella ambiental en cada una de nuestras actuaciones. Desde el café que nos tomamos hasta el vaso que utilizamos, la cantidad de utensilios que utilizamos para comer, todo. Entonces es un poco también como hacer conciencia de cómo yo en mi vida cotidiana puedo reducir esa huella ambiental.
Yo siempre cuento una anécdota personal con mis primos. Usualmente cuando salimos y hacemos fiestas o nos juntamos a celebrar algo, siempre preguntan que si yo voy. Y si yo voy, que no usen plásticos, porque saben que yo me voy a poner a pelear si empiezan a utilizar plásticos. Y al principio empezó como una burla, pero al final ya todos cuando llegan con sus vasos reusables, sabemos que tenemos que clasificar y buscamos la manera de utilizar la menos cantidad o de producir la menor cantidad de residuos posibles. Entonces ahí tú ves como una pequeña acción de alguien que es consistente en su accionar impacta a otro. Dania, pues quiero cerrar esta entrevista con unas preguntas rápidas con respuestas rápidas también. A ver. La primera es, constructores y sostenibilidad, ¿cómo va esa relación? Ecosistémica. Muy bien. Nos complementamos uno con otros. Perfecto. Ser sostenible cuesta mucho, es uno de los mitos que hay en esta sociedad. ¿Qué les podemos responder? Hay que atreverse a probar y a conocer un poco más a fondo los atributos del por qué ser sostenible, no solamente con criterios de rentabilidad o de lo que me salga más barato. Y por último, sector público y sector privado. ¿Cómo ve los aportes de cada uno en materia sostenible? Es como una mesa que necesita 4 patas para sostenerse. Cada quien tiene que jugar su rol y nos complementamos unos con otros. Definitivamente las políticas públicas son extremadamente importantes para poder seguir desarrollando lo que decíamos de los casos de negocio a nivel de descarbonización inteligente, naturaleza positiva. Tiene que existir un marco regulador que propicie eso. Y también el Estado pues tiene que hacer su trabajo, pero tiene que hacer su trabajo sobre la base de identificar ese marco que sea un ganar-ganar para todos. Pues Dania, muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Ha sido un gusto compartir este espacio contigo y a toda nuestra audiencia, pues un saludo especial. Recuerden que esto es Urbana TV.